Soy José Gregorio Mogollón Rincón, estudiante de la Maestría Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y hoy voy a hablarles de los aportes de los nuevos movimientos sociales a la transformación de la cultura en el caso del movimiento indígena colombiano. Empecemos. A mediados del siglo XX, las poblaciones indígenas de Colombia localizadas en la región central del país se debaten en un escenario de conflicto determinado por los cambios en la tenencia y uso de la tierra. La articulación de las amplias áreas de producción campesina a las formas modernas de producción agroindustrial conlleva una nueva distribución de la población y un nuevo ordenamiento del territorio, teniendo como consecuencia el desplazamiento forzado de la población rural. Esta huye hacia los centros urbanos en formación o migra hacia las tierras bajas y zonas que permanecen cubiertas de bosques y extensas sabanas localizadas al oriente del territorio nacional en busca de espacios para colonizar. El ascenso y la consolidación del moderno movimiento indígena se ubica entonces en la década de los 70 y se caracteriza por adoptar diferentes formas de resistencia, determinadas por el contexto histórico de cada pueblo o del conjunto de pueblos que habitan en una región. Mientras en algunas regiones la población indígena se organiza y se moviliza con el objetivo de recuperar sus tierras y consolidar dominio sobre sus antiguos resguardos, en otras regiones la resistencia indígena se convierte en fórmula para enfrentar la colonización de sus tierras y la expansión de la frontera agrícola. La conformación de las organizaciones les permite desprenderse del control y dominio de los misioneros en los que el Estado ha delegado la educación de la población indígena, poner en cuestión las formas serviles de trabajo que tienen vida en las grandes haciendas y confrontar el modelo discriminatorio que fundamenta las relaciones en la sociedad nacional. Esta presencia étnica y su proyección en la sociedad nacional se manifiesta en múltiples formas, entre otras, lingüísticamente. A pesar de que hasta antes de la Constitución de 1991 el idioma oficial era únicamente el español, las etnias han logrado conservar 64 lenguas diferentes, hasta hoy identificadas, pertenecientes a 14 familias lingüísticas. Territorialmente, por las políticas estatales hasta finales de la década de los 70, la disolución de los resguardos y la declaratoria de tierras ocupadas por grupos étnicos como baldíos, las etnias indígenas se encuentran esparcidas a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Habitan en 27 de los 32 departamentos y ocupan diversas regiones ecológicas. Económicamente, tienen formas diversas de aprovechamiento territorial y de producción que van desde grupos cazadores-recolectores, horticultores en el caso de la región amazónica, pastoriles en La Guajira, agricultores con uso microvertical del suelo en la región andina y hasta grupos donde buena parte de sus miembros se emplean como obreros en las minas de azufre y de sal en Puracé y Manaure respectivamente. Demográficamente, las etnias indígenas que han logrado resistir las prácticas etnocidas coloniales y republicanas presentan características disímiles. Los hay conformados por menos de un centenar de personas hasta los que alcanzan casi el centenar de miles, en el caso Wayuu, siendo el grupo más numeroso los países con 110.000. Hasta estas características hacen que las formas políticas, económicas y sociales de relación con la sociedad mayor den origen a prácticas sociales de interculturalidad distintas. En algunas divisiones político-administrativas del país, la población indígena representa el 0.1%, en el caso de Cundinamarca, mientras en otras alcanza el 80% de la población en el caso de Bichara. Socialmente, estos hechos permiten resaltar que el desarrollo de la diversidad es un proceso, fruto de múltiples interacciones étnicas, unas fuertes, otras débiles, que han mantenido el campo de su relación y definición en permanente agitación. Un proceso que incluye al otro y al nosotros, a la sociedad estatal y a las etnias indígenas y negras. Por ello resulta pertinente enunciar de manera precisa cómo los indígenas, a nivel individual o parcialmente grupal, han ocupado disímiles espacios de la sociedad mayor, en ocasiones intencionalmente y en otras muy a su pesar.
Una de las acciones más significativas fue la injerencia ante la sociedad como preámbulo de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que se sesionó en el año 1991, momento de gran importancia para los pueblos indígenas. En la Asamblea Constituyente, el universo indígena se hace visible ante la sociedad colombiana y la nación toma conciencia de su identidad fundada en la diversidad. Otro logro significativo se da que a mediados de la década del 2000, las áreas tituladas a pueblos indígenas alcanzan una cifra cercana a los 34 millones de hectáreas, es decir, el 29.5% del territorio nacional para una población que representa en la actualidad el 3.5% del total nacional. Otros derechos logrados en los pueblos indígenas en Colombia son: derecho a la dignidad, la honra y el buen nombre de sus grupos étnicos. Certificación de la existencia de una comunidad indígena en el territorio. Derecho a la propiedad colectiva. Derecho sobre la tierra. Derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, incluso si están ubicadas fuera de los resguardos. Derecho de administrar y disponer de sus territorios. Derecho de participar en la utilización, explotación y conservación de los recursos naturales renovables existentes en el territorio. Derecho de consulta previa. Derecho de los pueblos indígenas a una educación que respete su cultura. Intervención estatal para la resolución de los conflictos. Uno de los imaginarios atávicos más fuertes que ha sufrido la población indígena en Colombia es la de acusarlos de ser parte de grupos armados subversivos o ser colaboradores de estos, lo que ha implicado que esta población quede en medio del fuego cruzado por la lucha del poder de los grupos ilegales que se disputan el control de los territorios ancestrales, teniendo como ejemplo las masacres ocurridas del Valle del Guamués, el Tigre y el Placer. Otro imaginario atávico que ha acompañado a la población indígena en Colombia ha sido la creencia de que el indígena es una persona que debe vivir sometida al trato indignante, de segunda y que no posee ningún derecho como ciudadano, asociando estos hechos a una supuesta falta de civilización por no vivir en las ciudades. Es de entender que algunas normas que se manejan dentro de sus comunidades son de carácter patriarcal, donde el hombre maneja un poder sobre la mujer, realizando acciones que van desde el sometimiento a las labores netamente de la casa. De la misma forma, la negociación cuando están en edad adolescente y la obligación de casarse con la persona que elija el padre, efectuando una transacción económica, siendo esto un problema grande para la mujer indígena, ya que corta y limita las oportunidades de desarrollo y crecimiento tanto en lo personal como profesional. Entre los planteamientos que se configuran como referentes de la no violencia como cultura emergente de los movimientos indígenas en Colombia, tenemos la resistencia histórica de los pueblos indígenas. Este punto alude desde la resistencia que los pueblos indígenas realizaron desde la conquista española. La resistencia indígena es histórica, por asumirse y reasumirse en forma permanente por las comunidades, bajo diversas modalidades, que han respondido a las necesidades de cada momento. Esta resistencia se ha tejido con aprendizajes del pasado, el legado de líderes históricos, el acumulado de experiencias y los requerimientos de cada presente. Aunque en algunos momentos de su historia ha admitido el recurso a la violencia, en su historia reciente ha constituido una opción generalizada por la resistencia civil como ejercicio de la acción no violenta. Resistencia sin recurso a la violencia. A finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, los pueblos indígenas, a través de sus líderes históricos y sus caciques, acudieron a mecanismos no violentos como la negociación, para defender ante la corona española su derecho de propiedad sobre sus territorios ancestrales. Se destaca también dentro de este periodo la estrategia de fortalecerse desde adentro. Se encontró su origen en la inteligencia indígena. Consistía en tomar de la realidad impuesta todo lo que contribuyera a la defensa de su cultura, como aconteció con la institución de los cabildos, que siendo creada por los españoles fue dominada por los indígenas, que le dieron una dimensión propia de defensa en sus intereses como pueblos. Ya en el siglo XX se identifica como expresión de resistencia no violenta
la ejercida mediante recursos jurídicos por Manuel Quintín Lame en su lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Otra expresión de resistencia no violenta la constituyen los diálogos humanitarios que las autoridades indígenas realizan con los actores armados en defensa de la vida. Igualmente, otra expresión de resistencia no violenta la constituye la iniciativa de la María Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación, propuesta por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIP. En ella, el movimiento indígena convoca a la sociedad civil al diálogo y a la concertación, con miras a una participación activa en el proceso de negociación de paz entre el Estado y los actores armados. En tal sentido, la resistencia civil de los pueblos indígenas en Colombia se orientó inicialmente hacia la superación de la violencia estructural, mediante la recuperación de la cultura, el territorio, la autonomía, el fortalecimiento de los cabildos y las autoridades propias, la educación y la medicina propia y los planes de vida. Las estrategias de resistencia no violenta fueron entonces la unidad, la organización comunitaria, la participación comunitaria, la capacitación, la planeación y un proyecto político propio. Posteriormente, cuando el conflicto armado se expresó con intensidad en sus territorios, en detrimento de sus banderas de lucha, la resistencia indígena se ejerció también contra esta modalidad de violencia y todos sus actores, mediante estrategias no violentas como el diálogo, la guardia indígena, los manuales de resistencia civil, la formación para la resistencia civil, las asambleas permanentes, las movilizaciones masivas, las mingas de resistencia, los pronunciamientos de autonomía y acciones directas no violentas para la protección de las comunidades, la defensa de la autonomía y la liberación de los secuestrados.